Sean bienvenidos al primer capítulo del especial de creepypastas no tan conocidos de este año 2019. Queremos darle la bienvenida a todos con otro capítulo más y con 4 historias más de terror como suele ser usual. Sin más, comenzamos con las historias de terror de esta ocasión. Es un placer poder realizar este especial de creepypastas por tercer año consecutivo. Esta serie es para todos los fans antiguos del canal, recordando las raíces de este. Antes de ponerme más sentimental, quisiera comenzar con mi historia, así que, aquí voy. Un mal presentimiento. Ser enfermera significa trabajar mucho y recibir poco. Esto es particularmente cierto después de salir de un doble turno a medianoche. Todos los olores se acumulan en lo más profundo de tu nariz hasta que terminas convencida de que no lavaste tus manos lo suficientemente bien antes de salir, y sabes que solo te quedan algunas preciosas horas de sueño antes de despertar y volver a empezar. Ya pasaba de medianoche cuando salí del hospital en dirección a mi automóvil. Arrojé mi bolso por delante, y en lugar de caer en el asiento del copiloto, golpeó uno de los costados y cayó. Todo lo que contenía terminó esparcido libremente por el suelo. Mi goma de mascar, el maquillaje, la cartera, el celular, todo completamente regado y perdido en la oscuridad. Aquel final parecía coronar el día tan pésimo que había tenido. No tenía ganas de ponerme a buscar, solamente quería llegar a casa. Segundos después de abrocharme el cinturón de seguridad, me encontraba conduciendo por aquellas calles desiertas. Aún vivía con mis padres pues intentaba ahorrar para comprar un lugar propio, situación que tenía sus ventajas, como la cena que mamá siempre me reservaba en el refrigerador. Seguramente las cosas irían mejor después de un baño caliente y un poco de lasaña casera. Atravesaba un trecho bastante tranquilo de Holland Street mientras tarareaba una canción de Phil Collins, cuando el ambiente fue inundado por destellos azules y rojos. Un vistazo rápido al retrovisor terminó revelando la silueta de un automóvil tras las luces destellantes. Sin embargo, no escuchaba la sirena. Probablemente serían innecesariamente ruidosas en aquellas horas de la noche. Maldición, murmuré. Me di cuenta que no conducía demasiado rápido y, hasta donde sabía, todas las luces del auto funcionaban. ¿Por qué me estaba parando la policía? Lo que me faltaba. Pensé mientras esbozaba una sonrisa terriblemente forzada y dirigía el auto al acotamiento. La patrulla se detuvo justo atrás de mí. Apagué la música y bajé la ventana, antes de regresar las manos al volante. Afuera, la noche estaba inquietantemente silenciosa y pacífica. Sonríe, sé educada y terminaremos con esto pronto, pensé. Observé cuando la puerta del conductor se abrió y un sujeto alto y corpulento salió de la patrulla. Pude distinguir cierta arrogancia en su forma de caminar, así que apreté los dientes y dibujé mi mejor sonrisa de enfermera. Buenas noches, oficial. Hablé. Lo primero que noté cuando se paró al lado de mi ventana fue que usaba gafas de sol. Era un detalle pequeñísimo, tal vez una costumbre tonta que él creía, incorrectamente, se veía genial, pero terminó incomodándome bastante. Sentí que había algo fuera de lugar al observar mi propio reflejo sobre los ojos de este hombre a mitad de la noche. Esto me produjo un mal presentimiento. Buenas noches, señora. Respondió. Se recostó sobre mi auto apoyando un brazo en el techo por encima de la ventana. ¿Sabe por qué la detuve? La verdad es que no lo sé. Venía conduciendo en zigzag allá. Me dijo mientras apuntaba a la carretera. ¿En zigzag? Creo que no, le respondí conservando la calma. Estaba muy cansada, pero no al grado de no poder conducir correctamente. Soy muy precavida con este tipo de cosas. Por favor, salga del auto. ¿Es necesario? No se lo voy a pedir de nuevo, señora. Discutir con un oficial de policía nunca es buena idea. Mientras dirigía la mano para soltar el cinturón de seguridad, observé mi cartera en el suelo. Al momento de caer, se había abierto y mi licencia se asomaba tras un forro de plástico. Esto me hizo dudar. No me pidió la licencia de conducir, pensé. Tampoco el registro del auto.
Ni siquiera me preguntó mi nombre. Aquel mal presentimiento inicial echó raíces profundas en mi estómago y empezó a esparcirse por todo mi cuerpo en forma de escalofríos. Lo volví a observar, aún de pie junto a mi puerta y evidentemente impaciente. Llevaba uniforme y, a primera vista, parecía normal. La placa, el cinturón. Pero no tenía radio. ¿Cuántas veces no había escuchado a los policías que trabajaban como seguridad en el hospital hablando sobre sus hombros? ¿Cuántas veces no había escuchado esos sonidos? ¿Dónde estaba su radio? Señora, Dijo con voz firme. salga del automóvil. Antes que pudiera responder, se metió por la ventana y me tomó por los brazos. Intentó sacarme por la fuerza, pero el cinturón de seguridad me mantuvo en el asiento, y aunque intentaba alejarlo resultó más fuerte que yo. Abrí la boca para gritar, pero en ese preciso instante me asestó un fuerte golpe en la mandíbula, aturdiéndome por un instante. La mitad de su cuerpo prácticamente estaba al interior de mi automóvil, aferrado a mí mientras intentaba alcanzar el seguro del cinturón. Todo sucedía tan rápidamente, tan silenciosamente. De repente, aquel silencio fue interrumpido por una voz femenina. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. El hombre se vio perturbado por el sonido, apenas un poco, pero lo suficiente para que me zafara de un brazo, encendiera el auto y metiera el pie al acelerador. Se deslizó fuera de la ventana con un grito. Lo observé tendido en el suelo por el espejo retrovisor, rodando varias veces y, enseguida, poniéndose de pie nuevamente. Corrió directo a la patrulla y saltó dentro. Cuando inició la persecución, las luces rojas y azules dejaron de destellar. Había sido mamá, una grabación de ella cantando. La misma canción que usaba para arrullarme cuando yo era una bebé, lo había distraído. Probablemente me había llamado para asegurarme de que regresaba a casa. Nunca se dormía hasta que me veía llegar sana y salva. Me atraganté con el llanto mientras tomaba una curva a toda velocidad. No podía correr el riesgo de bajar a buscar el teléfono. Iba demasiado rápido y el hombre, el falso policía, me pisaba los talones. Corríamos por una carretera boscosa completamente vacía, no había nadie en las proximidades que pudiera ayudarme. Mi auto casi pierde el control cuando me chocó por la retaguardia. Grité y me aferré al volante. Cada pocos segundos mis ojos se dirigían al espejo retrovisor y pude verlo nuevamente, en esta ocasión acercándose un poco más al costado. Se alineaba para chocarme una segunda vez. Imagino que intentaba sacarme de la carretera o hacer que volcara. Aceleré a fondo. De algún lugar en el suelo del auto la voz de mamá volvía a cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar. Me impactó levemente en la defensa trasera, como si dudara o probara resultados. Quizá estaba preocupado de llegar a lastimarse si realizaba aquella maniobra. Grité y me impulsé sobre el asiento como si aquello fuera a lograr que mi corolla de 10 años fuera más rápido. En el suelo, la voz de mamá seguía cantando. Las cosas estaban terriblemente fuera de contexto, pues mientras el hombre colisionaba mi auto, podía escuchar aquel tono suave y cariñoso. El auto se estremeció y el parachoques resultó seriamente dañado. Nos acercábamos a mi vecindario, algunas residencias separadas por terrenos enormes. Los carteles que señalaban la entrada a mi calle parecían brillar de una forma particularmente intensa. Podía sentir los latidos de mi corazón pulsando bajo mi pecho, y el sonido irregular de mi pesada respiración se veía agravado por la sangre pulsando sobre mis oídos. Mamá. Susurré. Aquella palabra sonaba tan extraña en mi garganta apretada. Mamá. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Los neumáticos chillaron mientras ingresaba al vecindario. Mi casa estaba a tan solo una cuadra de distancia. El pánico se hacía cada vez más grande en mi interior. Me volvió a chocar, esta vez con más fuerza, y los neumáticos traseros de mi auto derraparon de forma peligrosa. Me aferré al volante con todas mis fuerzas para mantener el control. Otra curva y otro choque. El sujeto se volvía cada vez más agresivo. El metal rechinaba.
Yo gritaba. Las luces del exterior todavía estaban encendidas, haciendo que mi hogar se destacara en medio de aquella penumbra. Me encontraba tan cerca. El último impacto contra la retaguardia de mi auto fue particularmente duro y cruel. Perdí el ingreso a mi cochera, giré, me subí a la calzada y terminé parada justo sobre el césped. El falso policía se las había arreglado para quedar en la calle, dejar su auto en punto muerto y abrir la puerta violentamente para correr directamente hacia mí. Intenté quitarme el cinturón de seguridad con desesperación antes de que me alcanzara. Estrellita, ¿dónde estás? La suave voz de mamá cantaba nuevamente en el suelo del auto. La música fue seguida por el grito más agudo e iracundo que haya escuchado en mi vida. El sujeto estaba con una mano en la manija de mi puerta cuando un teléfono celular voló directamente hacia su rostro. El golpe lo tomó por sorpresa. Inmediatamente, mamá se abalanzó sobre él logrando derribarlo. Ella hacía sonidos que bien podían ser groserías, pero sonaban más como gruñidos, golpeando con sus puños sobre la cabeza y el rostro del hombre. También le clavó las uñas en las mejillas. Por un instante el hombre quedó aturdido, pero después se recuperó y la arrojó lejos de él. Dio varias vueltas en el césped y grité por ella. Y aunque resultó herida, no lo parecía. Se incorporó casi de inmediato y volvió a atacar al sujeto cuando él todavía intentaba levantarse. A esas alturas, papá ya había escuchado el escándalo y salía por la puerta de enfrente con un bate de béisbol mientras nuestro chihuahua ladraba frenéticamente. El sujeto volvió a empujar a mamá y corrió de vuelta al auto. Papá y el perro emprendieron la persecución. El falso policía logró acelerar antes de que lo alcanzaran. Aquella noche logré escapar. Mamá resultó con algunos moretones y un hombro dislocado, pero estaba viva. Y yo también, sobre todo por esa primera llamada que desconcentró lo suficiente al asesino como para permitirme escapar. Cuando terminé con el auto en el patio, ella estaba en la puerta de la casa con el teléfono en la mano esperando a que llegara. Cuando le pregunté por qué había seguido llamando, tomó mi mano firmemente y dijo: Solo tuve un mal presentimiento. Los oficiales de policía nos informaron que 2 mujeres habían desaparecido en los días previos. Ambas recorrían carreteras desiertas por la noche. Sus automóviles fueron encontrados posteriormente, abandonados. Y ahora sabían los motivos. Una semana después del incidente, el sujeto llamado Mark Bishop acudió a emergencias debido a una serie de arañones en su rostro que se habían infectado. Argumentó que el culpable había sido su gato, pero la descripción que mi madre había hecho de él y sus características fueron lo suficientemente divulgadas en los noticiarios como para que el médico entrara en contacto con la policía. Para evitar la pena capital, llegó a un acuerdo con la policía y los llevó hasta un sitio en medio del bosque donde se encontraban los cuerpos de Candice Alterman y Tricia Moore. Lo acusaron de usurpar funciones de un oficial de la ley, agresión con intención de cometer un crimen, tentativa de secuestro y 2 acusaciones de homicidio en primer grado. Estoy consciente de que habrían sido 3 si mamá hubiera hecho caso omiso a su mal presentimiento, haciendo todo lo posible para evitar que el monstruo le robara a su estrellita. Esa es una de las historias más interesantes que has traído, Cristóbal. De mi parte, yo también tengo una que quizá le erice la piel a más de uno. Comienzo. Mi esposo está perdido. Hace días que no veo a mi esposo. A últimas fechas su agenda se ha vuelto terrible, los turnos en el trabajo son de 12 y 13 horas. Sin contar el tiempo que le toma conducir hasta su lugar de trabajo, un recorrido que agrega entre 1 hora y media y 2 horas en cada recorrido. Para cuando llega por las noches, ya estoy dormida y se va antes de que salga el sol. La compañía tiene una política muy estricta de no permitir llamadas telefónicas, por lo que me resulta imposible comunicarme con él durante el día. La Navidad pasada le obsequié un manos libres Bluetooth para que pudiéramos conversar mientras manejaba, pero hace casi un mes que dejó de funcionar. Sé que no tiene la culpa, pero lo extraño demasiado. En ocasiones me despierto cuando se sube a la cama y me abraza, y vuelvo a dormir sintiéndome protegida entre sus brazos.
Siempre que despierto ya se ha ido, pero sé que estuvo en casa porque deja la luz del porche encendida. Esta mañana pude escucharlo mientras se preparaba para ir a trabajar. Cuando desperté lo encontré de pie a mi lado, acariciando delicadamente el cabello sobre mi frente. Todas las luces estaban apagadas, así que lo único que pude distinguir fue su silueta. Se inclinó y me dio un beso en la sien. «Te amo», le dije. Me respondió con otro beso en el cuello. Ya falta poco. Susurró. Sabía que esto quería decir que su horario de trabajo pronto regresaría a lo habitual y tendría oportunidad de pasar más tiempo conmigo. Después se fue, y rápidamente volví a caer en el sueño. Al despertar encontré un nuevo mensaje de texto que decía: Buenos días, hermosa. No puedo esperar a esta noche. Me sonrojé un poco. Siempre había sido tan encantador. Le respondí con un corazón y me dispuse a prepararme para el trabajo. El día transcurrió con perfecta normalidad. Recibí varios mensajes de texto de mi esposo a lo largo del día, la mayoría diciendo: Estoy emocionado por esta noche. Y la verdad es que yo también me estaba emocionando. Quizá lo dejarían salir un poco más temprano y tendríamos la oportunidad de salir juntos. Terminé mis deberes y me dirigí a casa con una sonrisa en la cara. Me preparaba para la cena cuando escuché que tocaban a la puerta. Creí que se trataba de un agente de ventas, así que me apuré a abrir para decirle que no estaba interesada. En lugar de un vendedor, me encontré cara a cara con un oficial de policía de rostro solemne. Buenas noches, señora. ¿Es usted la señora de Norrington? Sí. ¿En qué le puedo servir, oficial? Me mostró su placa y se presentó. Soy el oficial Marcus. ¿Me permite entrar? Se trata de su esposo. El corazón empezaba a acelerarse dentro de mis costillas. ¿Mi esposo? Por supuesto, pase. Me aparté para permitirle el ingreso y el policía se quitó la boina. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún sitio donde podamos sentarnos? Lo llevé a la sala de estar. La televisión aún estaba encendida transmitiendo una repetición de Modern Family. La apagué y me acomodé en uno de los sillones. El oficial Marcus se sentó frente a mí. Lamento ser quien tenga que comunicárselo. Empezó a hablar mientras luchaba por respirar. Encontramos el automóvil de su esposo abandonado a un costado de la autopista 95. Mi mano derecha temblaba violentamente mientras intentaba cubrirme la boca. La carretera 95 era la que tomaba mi esposo para ir al trabajo todos los días. ¿Él no estaba ahí?, pregunté mientras la voz se amortiguaba con la palma de mi mano. No, señora. Lamentablemente lo encontramos a 400 metros de distancia. Su cartera, llaves y teléfono celular habían desaparecido. Lo siento mucho, pero está muerto. La vista se me nubló y pude escuchar mi voz distante. ¿Qué? No. ¿Qué sucedió?, Todavía no estamos seguros. dijo el oficial Marcus. Aún se encuentra en el forense. Pero señora, ¿por qué nunca denunció la desaparición? ¿Desaparecido? ¿Por qué habría de hacerlo? Lo vi apenas por la mañana, cuando se fue al trabajo. Lo que el oficial me dijo a continuación me congeló la sangre. Incluso ahora intento procesar la información. Nada tiene sentido, Señora, dijo en un tono generalmente reservado a los familiares ancianos. su esposo murió desde hace 3 semanas. Ese fue un interesante final, me recordó a los cuentos de terror clásicos, sin duda excelente. Hola de nuevo amigos, es para mí un gusto encontrarlos en otro video más. Por lo que sin más demora, contaré mi relato de esta ocasión. Ingresé al agujero más profundo cavado en Rusia. En mayo de 1970, la extinta Unión Soviética dio inicio a un proyecto bajo el nombre clave de Pozo Profundo de Kola. Aunque han transcurrido casi 4 décadas desde que el proyecto fuera abandonado, la excavación se mantiene intacta hasta nuestros días, un pozo cuya profundidad supera los 2.200 metros. Se desconocen los verdaderos motivos que llevaron a los soviéticos a realizar un proyecto de esta magnitud. La versión oficial apuntó que sería para investigación, aunque el Pozo Profundo de Kola no fue la única ocasión en que los rusos se metieron donde no debían, y muchas otras perforaciones pueden encontrarse en la actualidad, completamente desprotegidas en la naturaleza inclemente del territorio ruso. Uno de los errores más grandes de mi vida fue haber ingresado a uno de estos agujeros.
Hace aproximadamente un año, mi trabajo terminó llevándome hasta un pequeño poblado pesquero en Siberia. Se trata de una comunidad pequeña que no supera los 200 habitantes, la mayoría dedicados a la cacería y pesca. Como científico, no era la primera ocasión en que terminaba en un sitio extraño y remoto. Aunque no es importante para nuestra historia, soy un geólogo, pero también poseo experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en territorio estadounidense. Mi ruso era bastante malo, y si tomamos en cuenta que solamente otras 2 personas, además de mi equipo, hablaban español en aquel poblado, todo representaba un gran reto, por decirlo menos. Sin embargo, con el espíritu correcto y la disposición para compartir una botella de vodka, aquellas personas se convirtieron en las más amigables con las que me encontré en la vida. Particularmente me agradaba mucho la compañía de Vadim, el único policía del pueblo que tenía un español muy básico. La mayor parte de su trabajo consistía en acompañar hasta sus casas a los individuos que se habían pasado con las copas, aunque generalmente contribuía más con las borracheras de lo que hacía para prevenirlas. Ni siquiera tengo que decirlo, pero pronto nos hicimos buenos amigos. Solíamos divertirnos mucho en aquel mundo tan extraño, apartado de la civilización. Al menos hasta el 9º mes de nuestra estadía, cuando la hija de 7 años de uno de los pobladores desapareció. Se llamaba Daria, y la última vez que se le vio se encontraba jugando con unos amigos en un antiguo complejo abandonado que se creía pertenecía a la era soviética. Aquellos edificios habían sido clausurados y olvidados durante más de 40 años, aún así, a los pequeños les encantaba ir a jugar en la zona. Ese día en particular el silo se encontraba abierto. Las puertas de acceso estaban rotas y revelaban una gran sala con maquinaria antigua, así como un enorme pozo oscuro al centro. La profundidad era indeterminada, pero fácilmente alcanzaba los 15 metros de diámetro. Un elevador muy básico penetraba el agujero, parecido a los que se utilizan para descender en las minas subterráneas. Aunque lo único que se podía distinguir era una oscuridad infinita, se decía que Daria había caído allí dentro. De ser así, inmediatamente supe que la pequeña estaría muerta por la caída. A una distancia tan larga, incluso si el fondo estaba cubierto de agua, era imposible que saliera con vida. El resto de los niños insistía en que Daria había gritado pidiendo socorro después de caer en el pozo, lo que generó una falsa esperanza en su aterrada madre. Esa fue la primera vez que observé a Vadim desarrollando su trabajo de forma eficaz mientras organizaba un equipo de rescate. Solicitar un equipo especializado sería inútil pues, incluso si llegaban a enviarlo, llegaría muy tarde. Como tenía experiencia en este tipo de situaciones, así como entrenamiento en primeros auxilios, me postulé como voluntario junto con otro de mis compañeros, Stanley. Mientras un par de mecánicos intentaba traer a la vida la antigua maquinaria, incluido el elevador, até un pequeño peso a una cuerda para intentar determinar la profundidad. La línea no resultó lo suficientemente larga para alcanzar el fondo, a pesar de que las cuerdas más largas combinadas superaban los 300 metros. Tras varias horas de trabajo los mecánicos lograron hacer funcionar el elevador, aunque advirtieron que debían encontrar unos trajes protectores. De acuerdo con algunos documentos encontrados en el sitio, la presión atmosférica allá abajo era muy alta y la temperatura podía llegar a los 65 grados centígrados. Sabía que lo único que conseguiríamos era el cuerpo de una niña para que su familia la pudiera sepultar. ¿Listo, Botov? Preguntó Vadim. Los trajes se ceñían a nuestras figuras poco entrenadas y rozaban en sitios que yo no sabía era posible. Ingresamos a aquel elevador protegido por una red metálica oxidada llena de agujeros. Además de unas anticuadas linternas, unos walkie-talkie funcionaron como nuestro único enlace con la superficie. «Listos, podemos bajar», dijo Stanley. Los engranajes en la plataforma del elevador empezaron a girar mientras un sonido irregular se hacía eco en aquella habitación y por las paredes del agujero. Un pequeño display en el elevador indicaba la profundidad a medida que descendíamos. Avanzábamos a no más de 30 centímetros por segundo, un descenso extremadamente lento que no logró disimular los drásticos cambios en la atmósfera. Estamos bajando. 30 metros. La oscuridad ya nos había tragado y las débiles linternas apenas nos proporcionaban algo de comodidad. ¿Te parece que esto es oscuro? Espera a que el invierno llegue al pueblo.
bromeaba Vadim con su particular sentido del humor. Stanley y yo reímos de forma forzada. Por favor, Vadim, ¿puedes revisar si funciona la radio? Funciona, no hay de qué preocuparse. Respondió. 150 metros. El walkie-talkie se escuchó por primera ocasión desde que empezamos el descenso 10 minutos antes. El ruso es un idioma complicado y la estática lo hacía todavía más incomprensible para personas no nativas como yo. ¿Qué están diciendo, Vadim? Están preguntando la profundidad a la que nos encontramos. ¿Deberíamos escucharlos? No. Apenas estamos a 150 metros. Preguntó Stanley. Afirmativo, algo extraño sucede aquí. Dijo Vadim. Además del rechinido continuo del viejo elevador y el sonido producido por Stanley ajustándose nerviosamente el velcro del pantalón, resultaba imposible escuchar a las personas conversando en la superficie. Demasiado extraño, murmuró Vadim para sí mismo. La actitud de Vadim también era inusual. Y jamás lo había visto preocuparse de esa forma. Camaradas, soy yo, se está calentando el ambiente. Sí, estoy sudando a chorros. Respondí. 300 metros. Pomojiti. Exclamó una voz suave en las profundidades. ¿Lo escucharon? ¿Qué cosa? Alguien está pidiendo ayuda allá abajo. No escuché nada. Me llevé el dedo índice a los labios, solicitando silencio y escuchamos con atención. Entonces volví a escuchar la voz. Ayuda. La misma voz, pero un poco más fuerte. Ahí lo tienen. Sí, lo escuché. Dijo Vadim. Un momento, estaba pidiendo ayuda. Por supuesto, en español. No era nada inusual que los niños aprendieran un par de palabras en español mientras los visitábamos, pero no se trataba de eso. No tenía sentido que la pequeña supiera cuándo utilizar aquella palabra, al menos no en un poblado de Siberia. Vadim la llamó por su nombre, pero no hubo respuesta. Maldición, ¿esta cosa no puede ir más deprisa? 1220 metros. El descenso se había extendido durante más de una hora y todavía no podíamos ver el fondo del pozo. Hacía bastante tiempo desde que escuchamos la voz y un dolor de cabeza nos afligía debido al intenso calor. Si realmente alguien hubiera pedido ayuda desde el fondo, ya deberíamos haber llegado. Atentos, estoy viendo una luz. Anunció Vadim. ¿De qué hablas? ¿Hay luz en el fondo? Mira. Saltaba frenéticamente mientras apuntaba a la oscuridad allá abajo. Allá abajo no hay nada, Vadim. Le comunicó Stanley. ¿Acaso no lo están viendo? Es resplandeciente. Completamente confundido regresé a ver a Stanley. Lo primero que se me vino a la mente fue que Vadim había empezado a alucinar debido al intenso calor y la oscuridad. 1500 metros. Ninguno volvió a hablar desde que Vadim mencionó lo del resplandor. Nuestro estado de ánimo decaía mucho más rápido que el elevador, por si fuera poco el dolor de cabeza estaba alcanzando niveles insoportables. De repente, el elevador frenó el descenso de forma violenta. Me arrojó directamente al suelo y en ese mismo instante perdí el conocimiento. Transcurrieron lo que supuse fueron algunos segundos hasta que recuperé la conciencia. Stanley estaba junto a mí, completamente inmóvil. Sin embargo, Vadim ya no estaba dentro del elevador. «Stan, ¿te encuentras bien?», le pregunté mientras lo sacudía por el hombro. Gruñó un poco y se sentó lentamente. ¿Qué rayos acaba de pasar? No lo sé, amigo, pero Vadim desapareció. ¿Cómo? ¿A dónde se fue? No tengo la menor idea, simplemente no está. Echamos un vistazo a nuestro alrededor y no encontramos ningún sitio por donde pudiera haber salido, pues aunque la jaula metálica que cubría el elevador estuviera repleta de agujeros, resultaba imposible que un hombre de su tamaño pasara por uno de ellos. Oye, encontré la radio, dijo Stanley. Tengo que llamar a la superficie. Llamó solicitando ayuda, pero la única respuesta que encontró fue la estática. Intentamos localizar a Vadim gritando su nombre, pero no estaba cerca. El elevador reanudó su descenso. Al carajo con esto, regresemos, imploró Stanley. Presioné algunos botones en el panel principal. ¿Qué? Los botones están rotos, los únicos que funcionan son los de la superficie. Empezó a gritar para que nos subieran, aunque ambos sabíamos que nadie nos escucharía. 3000 metros. Habían transcurrido más de 4 horas hasta que llegamos a esa profundidad, y con cada metro que descendíamos el calor se hacía más insoportable.
Ya me había desmayado en múltiples ocasiones debido a la severa deshidratación, a pesar de que llevamos un buen suministro de agua. ¿Por qué nos siguen bajando? Preguntó Stanley con voz débil. Era un poco más grande que yo, así que el calor lo deterioraba a mayor velocidad. No lo sé. Es posible que estemos tan profundo. Stanley ya no respondió. Se había desvanecido, pero ya no tuve fuerzas para despertarlo. Estaba a punto de desmayarme por enésima vez. En aquel profundo aturdimiento escuché lo que parecía un canto. Era la cosa más bella que haya escuchado, en ruso, y no comprendía el significado de la letra, pero era profundamente sereno y puro. Stan. Lo llamé con mi débil voz. ¿Puedes escuchar eso? ¿Quién está cantando? Alcanzó a murmurar. Un resplandor emergió de las profundidades, y el canto se hizo más fuerte. La estoy viendo. La luz. Le dije. El elevador se detuvo nuevamente. Stanley había desaparecido. De la misma forma que Vadim, se había esfumado en el aire, pero en esta ocasión el resplandor se mantuvo, una linda y cálida luz. Empezó a dirigirse en mi dirección, y entre más se aproximaba mayor era la paz que sentía. Y entonces, no hubo nada más. Una semana después desperté en el hospital. Un grupo de cazadores me encontró en medio de un bosque al este de Rusia. No tenía ningún tipo de identificación o forma de probar mi identidad, y como decían, mi historia no tenía sentido. El dichoso agujero no existe en ningún registro público, algo que no resulta particularmente sorprendente, pero cuando investigué más a fondo, me di cuenta que el pueblo donde había estado la mayor parte del año ni siquiera aparecía en los mapas. Todo esto terminó pasándole factura a mi salud, dejándome varias lagunas mentales, aunque logré recordar el número telefónico de algunos colegas. Cuando llamé a estos números, todos fueron directamente a buzón o personas totalmente desconocidas me respondían. Tras una extensa investigación se me permitió regresar a los Estados Unidos con una documentación de emergencia, pues mis huellas dactilares coincidían con otros documentos que comprobaron mi identidad, lo que ayudó mucho en el proceso. Obviamente, no tenía ningún historial criminal. Cuando regresé a casa encontré que pertenecía a otra persona, y que la habían estado ocupando desde hacía al menos una década. Me tomó un tiempo asimilar lo que había sucedido, pero algunos cambios eran demasiado evidentes como para ser ignorados. Haciendo a un lado los cambios personales, incluso algunos datos históricos no coincidían con las cosas que había aprendido. La geografía del planeta es radicalmente distinta, un continente entero desapareció del mapa. La negación es una herramienta muy poderosa. Me llevó muchos meses aceptar este hecho tan complicado. Su mundo no es el mundo al que pertenezco. Y con esto hemos dado inicio al primer capítulo de Creepypastas no tan conocidos, en su especial de este año 2019. Esperamos que las historias hayan sido de su agrado y los invitamos a quedarse, pues todavía falta terror extra. El terror apenas acaba de comenzar. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. El hoyo. Empezamos a cavar el hoyo como una broma para llegar al otro lado de la tierra. Dejó de ser gracioso cuando nuestras manos tocaron aquello que intentaba salir.